Para algunos sectores, la erradicación manual de cultivos ilícitos con glifosato significa un riesgo. Expertos como Julián Wilches, exdirector de política de drogas del Ministerio de Justicia, y Daniel Rico, exasesor de política antinarcóticos de la misma cartera, han puesto de manifiesto una serie de preocupaciones. En un reciente informe titulado Con el glifosato a cuestas, ambos ponen en evidencia que cerca de 300 personas, entre civiles y fuerza pública, han perdido la vida y más de 1.000 personas han sufrido heridas que han generado la amputación de alguna parte de su cuerpo en labores de erradicación de cultivos ilícitos. Cifras que a juicio de Wilches y Rico deberían conducir a reconsiderar la idea de la aspersión terrestre. Los investigadores señalan algunos obstáculos que tendría la estrategia de fumigación manual. Cantidad de agua. Según el Instituto de Plan Agropecuario, la cantidad de agua aconsejada para la aplicación del glifosato es entre 80 y 100 litros de agua por hectárea, lo que aumenta el costo y trabajo en su traslado a zonas distantes y escarpadas. Apoyo logístico. Estos grupos de erradicación requieren del apoyo logístico helicoportado de manera permanente, lo cual incrementa los costos de erradicación por hectárea. Poca experiencia. Generalmente los erradicadores son miembros de la Policía Nacional recién incorporados, con una formación de solo algunos meses, sin el entrenamiento suficiente o sin el conocimiento necesario. Además, según los académicos, la movilidad de los grupos incrementará los costos y las tasas de fumigación serán bajas, pues las áreas sembradas son pequeñas y no hay tiempo para desplazarse de un lote al otro. Retos jurídicos. Actualmente, el Estado colombiano enfrenta demandas por cuenta del programa de aspersión aérea por un valor que supera los 1,3 billones de pesos. Según los investigadores, la fumigación terrestre tendrá que superar también los mismos riesgos jurídicos de la aspersión aérea. Riesgo en salud. Aunque en mayo del 2015 el Consejo Nacional de Estupefacientes decidió suspender la fumigación aérea con glifosato en aplicación del principio de precaución por su posible relación con el cáncer, la exposición al químico en fumigación directa terrestre sería mayor de acuerdo con los investigadores, al menos 40 horas a la semana. Con base en esto, el informe sugiere que la decisión de la fumigación terrestre deberá justificar por qué, en este caso, no se aplica el mismo principio de precaución. Integramos a esta hora en Cali, Colombia, a Luis Fernando Velasco, presidente del Congreso de Colombia. Señor senador, bienvenido a la noche. Jefferson, muy buenas noches y saludo a toda la audiencia en América que nos acompaña en la noche. Senador Velasco, su opinión frente a esta decisión que toma el gobierno colombiano. El procurador, en las respuestas que nos entregó en el primer bloque, aseguraba que era incoherente que el presidente Juan Manuel Santos y su gobierno suspendiera la utilización de glifosato y un año después nuevamente lo autorizara, pero solamente para operaciones terrestres. ¿Usted qué opina? A ver, trato de entender sin compartir esa decisión. ¿Por qué? Porque yo quiero ver el problema de la droga como un problema global. Este problema de la droga siempre termina pagando el pato los más débiles, y los más débiles en toda la cadena de la droga son los pequeños cultivadores de coca que terminan siendo esclavizados por bandas criminales, por grupos insurgentes, que a su vez terminan enriqueciendo a los que nunca aparecen, a los que nunca salen en las noticias, sino que son los grandes lavadores de activos que están precisamente en Estados Unidos y en otros países del mundo desarrollado. Entonces, ¿qué terminamos haciendo? Terminamos envenenando a nuestra gente, y esto no lo digo yo. Ya hay una serie de decisiones, de documentos científicos que en su momento expresó y explicó el Ministerio de Salud de Colombia, documentos científicos no producidos solo en Colombia, sino también en diversas publicaciones internacionales que habla de los efectos nocivos de este químico. Es que a mí me parece que estos químicos terminan no haciéndole bien a nadie. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Evidentemente ha habido un incremento en las áreas cultivadas, entre otras cosas, por la falta de fumigaciones, aspersiones aéreas que
atacaban el fenómeno sin acabarlo, porque lo que hacían era simplemente que lo pasaban de un lado a otro, y mientras lo pasaban de un lado a otro, pues mermaba un poco la producción, que terminaba reubicándose no solo entre el país, sino a otros países. La coca que se dejaba de producir en Colombia se producía en Ecuador, o en Bolivia, o en Perú, y iba saltando de un lado a otro. ¿Por qué termina el gobierno? Yo me imagino que se siente muy presionado por un debate interno de tipo político sobre el crecimiento de los cultivos, y toma una decisión que, quiero decirle, no comparto, porque a mí me parece que hay que hacer una estrategia mucho más global para enfrentar el problema de los cultivos ilícitos. El viceministro de Justicia, Miguel Ceballos, hace pocas semanas escuchamos al presidente Juan Manuel Santos ante la Organización de Naciones Unidas en Nueva York, precisamente defendiendo la necesidad de realizar un cambio en el enfoque de la lucha contra las drogas. Hoy nuevamente se acude a una estrategia que ha sido utilizada en los últimos más de 10 años y que para muchos ha sido ineficaz. ¿En ese contexto es coherente o incoherente el presidente Juan Manuel Santos? Bueno, yo veo dos puntos acá y quiero retomar las palabras del presidente del Senado, el senador Velasco. Esto es un problema mundial y el ataque al narcotráfico tiene que ser también mundial. El narcotráfico es un crimen transnacional que involucra países productores y países consumidores. En ese sentido, el presidente realmente no plantea algo que sea tan novedoso en la ONU. ¿Por qué? Porque, yo repito, en el año 2009 se produjo el acto legislativo número 2 de ese año, en el cual se reformó el artículo 49 de nuestra Constitución. Ese artículo hoy, cualquier colombiano lo puede leer en internet, dice que debe haber un tratamiento terapéutico y preventivo para aquellos que consuman la droga. Eso lo llevó el presidente Santos como una propuesta de su gobierno, pero ya está en nuestra Constitución desde el año 2009. Yo estaba como viceministro en ese momento y soy testigo de excepción. ¿Cuál es el otro tema? Que si nosotros no tenemos una política, o más bien dos políticas coherentes, una de lucha contra la producción de las drogas en nuestro país. Yo sé que esto se traslada a otras partes, pero hoy tenemos mucha producción de drogas ilícitas acá en Colombia, y tenemos guerrillas, tenemos bandas criminales, tenemos organizaciones que se nutren de ello, y tenemos que tener política coherente. En segundo lugar, también una política contra el consumo, porque si le estamos pidiendo al mundo que cambie su visión frente al consumidor y al adicto, tenemos que comenzar por casa. Hoy en Colombia el microtráfico está disparado, entonces hay una gran falta de coherencia nacional e internacional. ¿Qué hay que hacer? Hombre, trabajar con el Congreso de la República y con los jueces, porque este tampoco es un problema solo del gobierno. Si ustedes capturan, si la policía captura una banda de criminales que trafican, a los 2 semanas están libres. Eso también es un tema de justicia, pero también es un tema del Congreso. Es muy importante que nuestro Congreso legisle sobre actividades preventivas de consumo, pero también sobre otras ideas. El senador Velasco dice, hombre, sí, puede haber una afectación de estos químicos en la salud, pues al Congreso de la República creo que es el escenario natural donde se debe discutir con los ministros cuál sería la opción, porque tampoco hay erradicación manual ya. Estamos en el peor de los escenarios. Daniel Rico, investigador de la Fundación Ideas para la Paz, ¿usted qué opina de este punto? La postura que ha tenido el presidente Juan Manuel Santos en escenarios internacionales, como el de la Organización de Naciones Unidas hace pocas semanas en esta cumbre antidrogas, y por el otro lado estas decisiones que a nivel interno se están tomando. Sí, yo creo que la base de todo está en tener un muy buen diagnóstico de lo que está ocurriendo. Si uno puede hacer un buen diagnóstico de la realidad nacional, de nuestras dificultades, podemos vender un discurso internacional mucho más coherente. Entonces, lo primero que yo quisiera referirme es a las palabras del procurador, y es la importancia de utilizar las cifras correctamente. Estamos combinando dos cifras, la cifra de las Naciones Unidas y la cifra de los Estados Unidos, y estamos un poco confundiendo a la opinión pública diciendo que estamos nadando en un mar de coca, que estamos en un momento fatalista, y esto no es así. Realmente, con el incremento vamos a llegar a lo que es el promedio histórico de cultivos
cultivos ilícitos en el país. Y si miramos hacia atrás, realmente hemos tenido escenarios mucho más complicados. Entonces, si tenemos un buen diagnóstico y podemos ponernos en el contexto de la realidad, podemos empezar a crecer como políticas públicas. Y respondiendo ya la pregunta es, no podemos ver hacia atrás con nostalgia, como si en el pasado todo se hiciera correctamente, como si antes tuviéramos una política coherente. Todos los gobiernos han tenido dificultades en establecer una política antinarcóticos que sea coherente con la política de derechos humanos, que sea coherente con la política de seguridad. Entonces, lo que tenemos que mirar es en nuestro pasado cuáles son las lecciones aprendidas y cuáles son las lecciones no aprendidas de este proceso. Y Colombia sí tiene un discurso internacional muy fuerte, muy sólido, en el cual tenemos 50 países que se sumaron a una declaración conjunta pidiendo una revisión de las convenciones de Naciones Unidas del 61, es decir, por esta vía, por esta guerra, no hemos logrado sino malos resultados, muerte, sangre, costos, etcétera. Y lo que estamos diciendo es, tenemos que mantener esa vía. Este país tiene que empezar a reescribir su historia en materia de política antinarcóticos y ahí tenemos nosotros una muy buena historia para contar. Tenemos muy buenas experiencias. Vamos a hacer una segunda pausa a comerciales. Cuando regresemos, continuaremos analizando precisamente hasta dónde estas decisiones están relacionadas o no con la mesa de La Habana, Cuba, con ese modelo de paz que desde hace más de 3 años busca acordar el gobierno del presidente Juan Manuel Santos con las FARC. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.